Vamos a ver si no se corta hoy la pantalla. Estamos probando un nuevo sistema. Voy a encontrar el sermón. Bien. Voy a pasar a la lectura del Nuevo Testamento. Dice el Evangelio: Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y lo que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos están limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y anuncian a los pobres las buenas nuevas. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Cuando estos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver en el desierto?, preguntaba. ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten con elegancia están en palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, les digo, más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti. En verdad les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Esta es la palabra de Dios para nosotros y toda la creación de Dios. Le dicen a Jesús los discípulos de Juan: ¿sos vos el que ve de venir o tenemos que esperar a otro? Me encanta, esa frase me encanta, porque creo que la escuché semejante en prácticamente este año que estuvimos acá, y especialmente los primeros meses. Escuché una frase parecida: ¿sos vos el que iba a venir? Cuando llegué de Estados Unidos, ellos vinieron un día después, yo tenía que encontrarme con Oscar Bolioli para que me lleven al hotel. ¿Sí? Entonces yo sabía quién Oscar era, lo había visto en fotos, encima pone Oscar Bolioli y tiene un currículum bastante interesante y salen fotos de él. Nunca me había entrevistado con Oscar, nunca prácticamente no habíamos hablado con nadie de la Iglesia Metodista de Uruguay. Entonces estoy en el aeropuerto ahí esperando y lo veo a Oscar que pasa, ¿no? Tranquilo, toda su onda, pasa por al lado mío. Y le digo: Oscar, no, me dice, y sigue caminando. Yo me quedé y se me empezaron a cruzar cosas para la cabeza. Digo, bueno, por ahí está muy viejito ya y no me reconoce. Entonces al rato lo veo que él está mirando, me está mirando así. ¿Vieron la cara de sospecha de Oscar cuando mira así? Y me hace, le hago yo. Llega, se me acerca, me mira de arriba abajo. Llegaba después de casi 24 horas de vuelo, con los pantalones más rotos que nunca, bien roto, con la vincha. Y me dice: Oscar, ¿sabes que no te conocí? Pensé que eras un taxista, me dice Oscar. Y quedó ahí. Digo, bueno, así empezamos. Al otro día estaba esta conferencia de Ser Iglesia en Dictadura en Montevideo. Me arreglé un poco más, ¿sí? Tenía unos vaqueros que no estaban rotos, pero me arreglé un poco más. Y entonces yo había visto una foto de Diego Frisch también. Entonces me le puse a hablar a Diego. Y no sé qué había pensado Diego, de dónde era yo, pero no me había registrado Diego. Entonces una mujer le dice a Diego: este es el pastor que va a ir a Salto. Diego: bueno. Cuando a mí me dijeron que venía alguien de Estados Unidos, yo me imaginaba un rubio alto, rubio alto, de ojos celestes. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? Tendré que avisarle a la gente que el pastor es medio raro, dice Diego. Sí, hace el segundo día me presentan a Carlos Varela, director de Crandon. Y Carlos: pero sos muy joven vos.
ya te vamos a poner a hablar con el otro capellán para que te ponga un poco al día. Y así eran todos los tiros. Y todavía es el día de hoy que por ahí hay gente que no han tenido contacto con la iglesia, que sabe que estoy como pastor o capellán. Pero sos muy joven. Era como que en la cabeza repercutía esa pregunta. ¿Era vos el que iba a venir? ¿Viste? Porque después hablando con Oscar dice, pasa que nosotros habíamos dicho, ¿viste? Te habías recibido de abogado, tenías un máster en teología, lo que menos esperaban era un pibe con los vaqueros rotos, con el pelo largo y que se va a la iglesia con sandalias. ¿Sí? Un cuarentón clásico, claro. De las canciones del extraño de pelo largo salí yo. Entonces es algo que generalmente pasa y es muy semejante a lo que le pasó a los discípulos de Jesús, a los discípulos de Juan. Preguntaban, ¿eras vos el que había de venir? Le preguntan a Jesús. No le dijeron impostor, pero como que la intención estaba ahí. Porque es algo muy, muy semejante, porque cuando Juan el Bautista empieza a predicar, él dice, en hebreo va más o menos así la frase, él dice, metanoeo gar e basilea ourano en guiso. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Que es exactamente letra por letra lo que dice Jesús en su primera aparición ministerial como Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús. Fue la misma frase de Juan. Entonces aquellos que habían escuchado a Juan el Bautista les cerró. Dijo, este efectivamente es del que Juan hablaba. Pero ¿qué pasa? Juan estaba en la cárcel. Nosotros ya habíamos hablado un poco cuando nosotros habíamos hecho un par de series de mensajes de quién es Jesús. De que parecía que en la obra de teatro del pueblo de Israel, el rol que debía jugar el Mesías no es el mismo manuscrito que Jesús estaba siguiendo. Era como Jesús seguía el manuscrito de Mesías de otra obra de teatro y no de la obra de teatro que Israel había escuchado. Porque ¿qué pasa? A Juan lo habían encarcelado, lo habían silenciado, César todavía decía que era Dios, el imperio romano todavía seguía oprimiendo al pueblo de Israel y no sabía como que Jesús estaba haciendo algo al respecto. Jesús estaba con los pobres, Jesús estaba con los necesitados, Jesús no estaba diciendo, yo vengo ahora a gobernar. Es muy distinto de lo que el pueblo de Israel estaba esperando. ¿Eras vos el que había de venir? Entonces que, como Jesús ha hecho varias veces, Él tiende a esquivar las preguntas o responderlas de una manera particular. Jesús generalmente responde con una pregunta y en este caso, Él no les dice, sí, soy yo el que había de venir. Jesús le dice, vayan y díganle a Juan que los leprosos son limpiados, los pobres reciben las buenas nuevas, los enfermos son sanos, los muertos resucitan. Vayan y digan esto a Juan. Y Jesús lo que estaba diciendo para aquellos que el pueblo de Israel, y especialmente los discípulos de Juan que eran sabidos en las Escrituras, Jesús le estaba recordando lo que decía Juan, lo que decía Isaías en la profecía de lo que Jesús iba a hacer, lo que el Mesías iba a hacer. Pero había un problema grande. ¿Qué ven acá? Medio más lleno. Medio vacío, medio lleno, ¿no? Este vino está pasado por las dudas que te lo quiera probar después, no agarre. Y esto más o menos lo que estaba pasando con Israel. ¿Por qué pasa así? Los leprosos son sanados, los leprosos son limpios, los enfermos son sanados. Pero no todos los leprosos eran limpios, no todos los enfermos eran sanados, no todos los muertos resucitaban, a los pobres que se les predicaba las buenas nuevas seguían siendo pobres. ¿Qué era el problema grande ahí? El problema grande era el entendimiento del reino de Dios. Juan dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo lo mismo. ¿Y qué pasa? Como pasó en el principio, como pasa ahora, todos tenemos una concepción diferente de lo que es el reino de Dios. Obviamente Juan el Bautista y Jesús también tenían una concepción diferente. Por eso es que la gente no entendía, ¿eras vos el que había de venir? Porque si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo respecto de el reino de Dios, es que tendríamos que estar un poco mejor que lo que estamos ahora, ¿no? Y ese es el eslogan de muchas iglesias. La más original es la del Padre de Sufrir, justo hablábamos hoy, que tiene reunión de oración, 9 de la mañana te salen 60 monos de ahí adentro.
pero tienen el eslogan de que el reino de Dios te va a prosperar, a todos va a prosperar, si no te prospera es culpa de tu fe, te va a sanar, te va bla, 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 bla. Era el eslogan, porque esa es nuestra concepción del reino de Dios, de que vamos a estar un poco mejor. Pero parecían no entenderse. Entonces muchos no vieron al Mesías, muchos no aceptaron al Mesías porque este no es el que había de venir, no estamos mejor. ¿Viste? Muchos hubieran esperado que Jesús le diga, avísenle a Juan que el imperio romano está cayendo, que estoy tomando mi lugar, que pronto lo voy a resucitar y va a estar a mi derecha, él va a ser mi general, que esto que estoy preparando van a liderar el ejército. Yo quería mostrar un video hoy, se lo mostré a Verónica, pero era muy sangriento. Pero hay una serie de televisión que se llama Saturday Night Live, que hace como, bueno, después lo posteo, se los mando por internet porque queda muy violento acá. Pero era como una propaganda de la Pasión de Cristo 2, ¿sí? Que aparece Jesús moviendo la piedra y sale diciendo, miren quién volvió. Entonces aparece con la cruz colgada y una metralleta en la mano. Y entra ahí a los romanos y empieza a dispararles a todos. ¿Viste? Entonces dice, no viene a predicar de misericordia, viene a predicar de venganza. Hasta con Judas se encuentra y saca la escopeta y dice, cuando veas a mi padre, decile hola de mi parte. Y empieza a disparar. ¿Viste? Entonces yo decía, hablábamos con Verónica, de que ese era el Mesías que ellos esperaban. ¿Sí? Un Mesías que viene a tirar abajo el imperio romano. Entonces también mostraban a Pedro, ¿no? Como líder de los discípulos, caminando como, no sé si vieron una película de Brad Pitt que estaban tratando de tirar abajo a los alemanes, y era una imitación de esos, y entonces Pedro le decía, cada uno de ustedes me debe 10 cabezas romanas, ¿viste? Como mandándolos a la guerra. Era hora de que el reino de Dios venga y que la sangre de los romanos empiece a caer. Esa era la idea de que muchos tenían, y de repente Jesús dice, en realidad la única vida que vengo a quitar es la mía propia. Entonces, ahora estoy dudando si eras vos el que había de venir. Y para nosotros se nos hace más fácil, ¿no? Porque nosotros conocemos ya la historia. Nosotros sabemos que Jesús era el Hijo de Dios. Nosotros ahora como que hacemos la conexión entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento era lo que la profecía dijo, muchachos. No sé cómo esto de hace 2000 años atrás no la agarraron. Pero yo les hago esta pregunta. Si Jesús viniera hoy, como vino hace 2000 años, ¿lo reconoceríamos como Jesús? Porque hay una realidad. 2000 años después, nosotros seguimos pensando que va a venir de la misma manera que hace 2000 años pensaban que iba a venir. Porque Apocalipsis 20, que habla de la segunda venida de Cristo, habla de Él como viniendo en un caballo blanco, lleno de gloria, para matar a todos los enemigos, para instaurar el nuevo reino de Dios. No hay diferencia. No hay diferencia. Y hay muchas iglesias que lo ven de esa manera la venida de Jesús. Como esa venida sobrenatural, que Él va a venir galopando con sus generales atrás, con una espada en la mano, con una corona, con los nombres, con una bandera que diga todos los nombres de Dios, las trompetas, y que no es muy diferente a las profecías del Antiguo Testamento. Y Él vino de una manera diferente. Si Jesús viene hoy de la misma manera que vino hace 2000 años, ¿nosotros lo reconoceríamos o le diríamos, no es la segunda venida, porque no es como deberías haber venido? Tenemos una concepción, y ojo, no tengo la oración perfecta de decir el reino de Dios es así, porque Jesús se la pasó dando discursos. El reino de los cielos se parece a tal y tal cosa, el reino de los cielos se parece a tal y tal cosa, el reino de los cielos se parece a tal y tal cosa. Tengo 3 puntos finales para terminar, para que reflexionen en casa, y otras para el grupo que vamos a comenzar, de los grupos pequeños. La realidad de hoy es que hay mucha gente que no está enterada de la primera venida de Jesús ni siquiera. ¿Sí? Y uno de los grandes motivos por el que mucha gente no tiene ni idea de quién es Jesús, no está enterada de la primera venida, por ahí saben quién Jesús es, pero no lo recibieron en su vida. ¿Sí? Y uno de los grandes motivos, la pregunta que yo tengo es,
si está la iglesia hoy, la iglesia en general, no hablo de la iglesia metodista, no hablo de la iglesia de la cruz, la iglesia en general, está la iglesia hoy como aquellos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, que por lo tanto nos hace la representación de Dios, la representación de Jesús, llevando las buenas nuevas a la gente a la que Jesús le llevaba las buenas nuevas. Ese es uno de los grandes motivos por el que mucha gente no tiene ni idea de que Jesús vino, porque está en nosotros ahora. Los 12 discípulos se les encomendó la misión, los discípulos que discipulaban, los discípulos que los discípulos discipulaban, y seguía así constantemente. Está la iglesia como representante de Dios llevando ese mensaje de amor, sanidad, liberación y fraternidad que Jesús llevó. ¿Y estamos nosotros listos? La segunda pregunta. ¿Estamos nosotros listos para ver a Jesús, siendo que a Jesús le gusta disfrazarse como aquello que el mundo desprecia? Porque Jesús dijo, cuando visiten a alguien en la cárcel, me están visitando a mí. Cuando le dan de comer al que tiene hambre, me están dando de comer a mí. Cuando están vestiendo al que no tiene ropa, me están vistiendo a mí. A Jesús le encanta disfrazarse como aquel que el mundo deja de lado. Y el tercero, creo que dije 2 puntos, pero el tercero es gratuito y es una buena noticia. Que a pesar de que nosotros somos incapaces de reconocer a Jesús muchas veces en la manera en que Él viene disfrazado, a pesar de que nosotros no vivimos a la altura de aquellos que representan a alguien, Jesús vino y murió por nosotros. Constantemente Jesús, algo que me encanta de la cena dominical, de hacerla todos los domingos, es porque es un constante recordatorio de esa buena noticia. Constante recordatorio de esa buena noticia. De que el reino de los cielos se acercó. Y que constantemente tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Y que está en nosotros, en nuestra relación con Dios, entender que es el reino de los cielos. Y que es nuestra obligación, como aquellos que recibieron a Jesús como Señor y Salvador, expandir ese reino de los cielos. Cuentan los evangelios que en la noche que Jesús iba a ser entregado, Él está contento, Él dice, estoy alegre, estoy feliz de que hoy estoy compartiendo esta comida con ustedes. Venía pidiendo hace tiempo que podamos disfrutar de este alimento. Dice, porque el día se acerca, el momento en el que voy a ser entregado y que la Escritura se va a cumplir. Aún estoy contento, aún sabiendo que aquel que me va a traicionar está en medio de ustedes. Esa es la buena nueva. Que a pesar de que nosotros igual seguimos empujando en contra, Él, igual Judas, muere por vos. Pero vos todavía no lo ves como el que había de venir. Entonces en esa noche Jesús tomó el pan, lo elevó a los cielos y dijo, este es mi cuerpo que será entregado y quebrado por ustedes. De la misma manera, Él tomó la copa, la bendijo y dijo, esta es mi sangre que será derramada para la sanidad de las naciones. Muy diferente a lo que la gente pensaba que el Mesías venía a hacer, que era derramar la sangre de otros. Él vino a derramar su sangre por nosotros. Entonces, en esta manera de entendimiento de arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, los invito a que hagamos la oración de confesión
Todos juntos. Dios misericordioso, confesamos que hemos pecado en contra de ti en pensamientos, palabras y acciones, por lo que hemos hecho y por lo que no hemos hecho. Señor, en tu misericordia, no te hemos amado con todo nuestro corazón, no hemos amado a nuestros vecinos como nosotros mismos, no hemos vivido en la identidad que nos das en Cristo Jesús. Señor, en tu misericordia, en respuesta a tu bondad nos arrepentimos humildemente. Por amor a tu Hijo Cristo Jesús, ten misericordia de nosotros y perdónanos, para que nos deleitemos en tu voluntad, en tus caminos, por la gloria de tu nombre. Amén. Entonces, un buen recordatorio hoy, las buenas noticias, que a pesar de que todos nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y somos junto con Él, gracias a Él, coherederos. Y podemos ser llamados hijas e hijos de Dios. Los invito ahora a darse el saludo de la paz unos con otros.